Miren, aquí, ahí se las puse en color rosa, lo que decía la carta. Coya, quiero que le digas a la gente del Distrito 9 este domingo que has terminado en política, que quieres ir a casa y hacer un hogar para tu esposo y tu hijo. Como tu esposo te obligó a hacer esto. Estoy cansado de que me separen de mi familia. Estoy harto y cansado de que andes con otros hombres todo el tiempo y no con tu marido. Te amo, cariño, vuelve. Vuelve a nuestro hogar feliz, feliz. Cada vez que una mujer está en política, cada vez que una mujer se dedica a su trabajo, está este estigma de que a lo mejor está siendo mala madre, de que está siendo mala esposa, y por eso el caso de Coya es muy importante señalarlo. Las mujeres en política, esta es la mujer más poderosa, fue criticada mucho por el escote que llevaba en ese momento. Y también ha sido ridiculizada por la seña que ella hace cada vez que habla, ¿no? Y déjenme decirle que esto antes no era violencia política y hoy lo es. La ex primera ministra Julia Gillard, nadie de las mujeres en la época moderna, y es del 2010 al 2013, había recibido tanta agresión. No solo por su pelo, sus arrugas, por su cuerpo, por el estómago, por la edad. Eh, Ella ha sacado un libro que recomiendo mucho, que habla sobre la experiencia de las mujeres en política y por qué las mujeres les cuesta sobresalir, y dice que la exposición y la imagen de nuestro cuerpo es algo que tenemos que luchar mucho con los estereotipos. Ella dice que la destrozó que se hablara tanto de su cuerpo, tanto de lo que hacía en lugar de su trabajo. Me gusta poner el caso de la señora Ivonne Ortega. Ella ha inspirado a muchísimas mujeres, sobre todo porque ha sido muy duramente criticada por su cuerpo, y cuando ella en realidad señala que era un problema que le estaban causando los medios por esta crítica tan incesante, entonces por eso comía más. Ella siendo gobernadora y ocupando grandes puestos, logró comprender que su imagen corporal no tenía que ver con ella, sino era algo que le causara, y ahora vive una vida más sana, pero sobre todo más feliz. Eso también es muy importante, dejar de decirle a las niñas, a las adolescentes, si son gordas, si son flacas, si son bonitas. Esas cosas hieren la autoestima de todas las mujeres, y es algo que debemos de cambiar, principalmente las mujeres. Ver a todas las personas, no sus cuerpos, sino ver sus habilidades y apoyarlas, sí, como quieran ser. Y eso es algo muy importante, por eso es que esta mujer política es un gran ejemplo, no solo para México, sino para toda la región. A ella ha sido reconocida, sobre todo porque ella abiertamente lo ha dicho. Imagínense qué fuerza decirlo, ¿no? Yo, ¿cómo? Por la presión que siento, ¿no? Y ahora saben que ya no. También la violencia política no solo la hacen los hombres, también las hacen las mujeres contra otras mujeres, y dicen, ay, como si fuera una justificación de que no nada más es una cosa. No, a ver, violencia política es que hay una persona violentadora del otro lado, y también debe de recibir las sanciones correspondientes, porque es como que, uy, pues no es cierto, esos son comportamientos machistas. Las mujeres podemos hablarnos y podemos disentir con respeto, pero no hiriendo ni tampoco menospreciando. También ahora con la nueva ola o el lenguaje de la política, en una clasificación, sobre todo clasista, ¿no? Dicen, las mujeres de, de la 4T FIFI posan para revistas, ¿no? Como si nada más pudiera posar a una persona. Aquí es muy importante que no solo la reciba un partido político, las mujeres que están empoderadas pues pueden hacerlo como lo quieran hacer, pero no vinculado con un partido político, porque es como si nada más estuviera reservado para las mujeres que algunas consideran fifís, ¿no? Esos son ejemplos de violencia, ¿no? Y vamos a hablar rapidísimo, ¿qué es la violencia política?
que es cualquier acto o omisión que se base en situaciones de género. Aquí es bien importante cómo se manifiesta, y se manifiesta de una forma simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica. ¿Quién le inflige? Pues cualquier hombre o cualquier mujer. Esto creo que ustedes ya han tenido muchísimo más talleres de este tipo, pero quiero llegar a la tesis jurisprudencial, que es la 21 del 2008, donde está, que se llama Violencia Política de Género, elementos que la actualizan en el debate político. Con esta nosotros vamos a encontrar nuevos elementos, y quiero yo destacar que cuando tenemos, ¿cómo podemos? Uno de los principales mecanismos que tienen los organismos internacionales es el test para identificar los elementos que constituyen violencia política. Estas 5 preguntas deben de ser las primeras con las cuales inician los mecanismos de identificación de la violencia política. ¿Contra quién? Porque si es con, a ver, violencia la viven políticos y políticas de cualquier tipo, pero cuando es en razón de género es porque tiene como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce de los derechos políticos electorales de las mujeres. Eso sí, afecta directamente a nosotras por ser mujeres. Y esto ha costado también muchísimo que lo comprendan hombres y mujeres, porque es como, no todo es violencia política, pero lo que sí es violencia política es lo que menoscaba nuestro derecho como mujeres. ¿Y cuándo se puede realizar? Pues ahorita ya llegamos a la definición que se da en el marco de los ejercicios en el cargo público, cuando estás aspirando por una candidatura, cuando estás militando en el espacio que es de la política. Otro de los grandes elementos que nos ayudan a comprender las conductas en materia de violencia política es que no solo son las que están en la ley. Aquí yo quiero invitarles a que estas son enunciativas más no limitativas. Hay que dejar atrás que solo las que están ahí, si no, nunca tuviéramos la violencia política. Ahorita que estamos analizando la violencia digital, nos dicen es que el sexting no es un tipo reconocido de violencia política. No, no lo es, pero es una práctica que atenta contra los derechos de las mujeres. Si nada más las autoridades nos quedamos con lo que dice la ley, nunca avanzaríamos. Por eso es que hay que hacer todo de una manera no limitativa. Cada vez que hacemos un PES, que damos una opinión técnica, hay que ir más allá. Por eso hay que construir muy bien la identificación de la violencia política, y la identificación no es fácil. Las conductas ya las conocemos. Aquí voy a dejarles esta presentación para que quien la pueda consultar más a detalle, quien crea que le puede ser educativo, con todo gusto se las voy a dejar aquí al OPLE, porque me parece que es muy importante. ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? Quieren libertad para participar, para votar, para elegir, para ser electas, y sigue siendo la demanda de las sufragistas de hace un siglo. Y seguirá siendo la demanda hasta que no logremos garantizar términos mejores de igualdad, porque la igualdad sustantiva, que es otro de los grandes conceptos que nosotras impulsamos, no es nada más reconoce mi igual, sino es que ayúdame a que sea igual. Cuando tengo yo jornadas, cuando tengo una disparidad, cuando hay un sistema que nos oprime, porque sí nos oprimen a las mujeres. Entonces, ¿cuáles son las competencias? Y aquí me voy a adelantar un poquito, porque las hemos identificado por denuncia a nivel federal o a nivel local. Y quiero decirle que estos son de los mecanismos más fáciles de usar, e invito a todos los partidos políticos, también a nuestras compañeras de los municipios, las mujeres que participan en política, que podamos comprender mucho este pequeño cuadrito. Cuando la denuncia o la pretensión busca restituir derechos, debemos acudir a nivel federal al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o a nivel local a los tribunales estatales. Cuando son faltas administrativas de índole federal, se encuentra el INE, y de nivel local se encuentra el OPLE. Cuando son delitos electorales, es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, hoy se llama FICEL,
o las fiscalías o procuradurías generales de justicia. Cuando es un conflicto intrapartidista, están los órganos de justicia intrapartidaria y las comisiones de orden o de disciplina local, que además deben de estarlos transformando. El PRI, perdón, el Partido Revolucionario Institucional ya logró sus cambios y el Partido de la Revolución Democrática está muy pronto a concluirlos en este año o en el mes de enero, lo cual felicitamos mucho porque son labores titánicas que las mujeres han tenido que luchar con ellos. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias en materia de infracciones electorales, ¿no? En la parte administrativa? El INE son aquellas que inciden en un proceso local cuando la queja versa sobre la difusión de la propaganda en radio y televisión o cuando es un procedimiento de remoción de consejeras o consejeros de los soples. Cuando los soples tienen competencia, cuando incide en un proceso local, cuando impacta solo en la elección local o cuando solo está acotada en la entidad federativa o cuando no se trata de una infracción cuya competencia o denuncia corresponda de manera exclusiva a la autoridad nacional, que esta es la propaganda en materia de radio y televisión. El partido político es cuando se da entre la vida interna de sus militantes. También, una vez que se agotan los medios partidistas de defensa, tienen derecho a acudir al tribunal electoral correspondiente. Y este es el principio de definitividad. Cuando las mujeres de los partidos políticos no encuentran eco en sus órganos partidarios, interpongan un juicio de protección de los derechos político-electorales de las mujeres, porque ahí van a encontrar eco y ahí hay también otra luz en el camino cuando nuestros partidos nos cierran, ¿no? La participación, y eso es muy importante conocerlo, porque no es que denuncien en todos, sino tienen que denunciar de acuerdo a si es de nivel local o si es nivel federal. Y el órgano definitivo son los tribunales. ¿Cuáles son las competencias del INE? Y aquí yo les quiero hablar que el INE tenemos amplias competencias logradas con muchísimo esfuerzo y en un nivel récord, porque cuando se aprobó en abril la reforma tuvimos escasos 5 meses para implementar todo un sistema que también está en revisión y evaluación y mejora, que son el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, quien dicta órdenes precautorias y sobre todo de protección. Tenemos la Comisión de Quejas y Denuncias y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como nuestros órganos desconcentrados, que son las 32 juntas locales y las 300 distritales, los cuales actúan como órganos auxiliares. Aquí, si hay alguna mujer que quiera denunciar violencia política en razón de género, se puede acercar a ellos. Y quiero yo decirles que sepan en el estado de Tabasco que las obligaciones de nuestra Junta es recibir la queja, denuncia o vista y remitirla a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral dentro de un plazo no mayor de 24 horas siguientes a partir de su recepción. Y también tiene que salvaguardar y recopilar las pruebas de los hechos renunciados para impedir el ocultamiento, el menoscabo o destrucción de los medios probatorios. Entonces, estamos en todas las entidades federativas con la disposición de atender los casos de violencia política. ¿Sigue? Me voy a adelantar un poquito. Tenemos una metodología en materia de perspectiva de género para analizar los casos. Y quiero yo comentarles que esta perspectiva o esta metodología de género está acompañada de los derechos de las víctimas. Tanto la metodología de juzgar con perspectiva de género como los derechos de las víctimas se tiene que estandarizar en el país. No podemos tener 32, imagínense, 32 y además la nacional, esquemas de hacerlo. También debemos de ser más eficientes porque imagínense ustedes que los análisis de riesgo tarden tanto tiempo. La justicia también tiene que ser expedita. Por eso es que caminar y lograrlo es uno de los grandes retos. El Instituto Nacional Electoral se encuentra trabajando con la FICEL, con la Fiscalía Electoral, poner a disposición en nuestra página web, espero yo, hoy en el mes de enero,
todos los formatos de denuncias, a dónde pueden acudir las personas víctimas y sobre todo creo que una de las grandes prácticas que debemos de desarrollar es darle vista a la FICEL. Eso es algo que hemos omitido los órganos electorales porque deben de ser oficiosos y tiene que investigar la autoridad correspondiente. Decían los fiscales en un evento regional que tuvimos, si los soples y el INE nos dieran los expedientes, tendríamos la carpeta de investigación con elementos más claros en materia de juzgar con perspectiva de género, tendríamos pruebas y sobre todo también pudiéramos investigar el ocultamiento. Y déjenme decirles que cuando utilicemos las bondades del ocultamiento o de cubrir a las personas, ahí se va a acabar la violencia en los partidos políticos, porque la militancia, cuando se le vincule a una persona militante como perpetrador o perpetradora de violencia política, y su partido no lo pone a disposición o no da conocimiento a la autoridad, puede ir a la cárcel. La sanción son de 5 a 3 años de prisión. Imagínense todo lo que ahí podemos también explorar, porque quiero yo decirles que no nada más es callar la boca de las mujeres, sino es amenazar a su familia, amenazar a su pareja, amenazar todo su entorno, destruirles la vida, sobre todo ya no pueden salir. Hay regidoras que han sido perseguidas, que ya no pueden entrar al pueblo, han sido en sus propios domicilios casi secuestradas ahí para que, porque si salen las pueden asesinar. Imagínense el nivel de violencia política que a veces se vive. No es un asunto menor, no es tampoco decir, ay, es que es violencia política, sino que verdaderamente está en peligro la vida de las mujeres y de sus familias. Por eso los derechos de las víctimas es muy importante señalarlo. El Instituto Nacional Electoral está próximo a sacar un protocolo de atención a víctimas, que también creo que es una muy buena práctica que podían desarrollar en los soples. Aquí están los formatos de denuncia que ustedes pueden consultar en nuestras páginas. También tenemos la asesoría de manera virtual, de manera telefónica. El INE les llama, el INE es también el que se encarga. Y eso es algo que también pudiéramos desarrollar con los soples, ¿no? Tener un mecanismo de cómo, cuando tengamos esta página web, pues van a saber las mujeres tabasqueñas cómo denunciar cuando tengamos el formato de ustedes, y eso nos parece que también el instituto tiene un gran papel pues para hacer un canal donde podamos llegar. Yo quiero hablarles de la importancia de la sanción y la importancia de la reparación del daño, porque no nada más es, ya te estropeé la elección, ya no vas a ser candidata, sino volvemos a hacer elecciones. Déjenme decirles que el tribunal ya dijo que sí, ya dio la primera nulidad de la elección en materia de violencia política, y eso quiere decir que va a haber cero tolerancia a la violencia política contra nosotras. Los mecanismos existentes, y esta es como la carnita de esta conferencia para concluir, quiero hablar de la importancia que es unificar procesos de atención a las víctimas. Debemos de tener protocolos de atención inmediata y canalización a las instancias especializadas. La CEA, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene delegaciones en cada entidad y tienen a las mejores mujeres expertas en materia de violencia. Y además están en toda la disposición de colaborar con nosotras, con los soples, porque saben precisamente de lo que se trata. Déjenme decirles que las personas que hemos tenido contacto con mujeres que han sido violentadas, la violencia comienza desde que llegan a la puerta y el policía les dice, ¿usted qué viene? Es que vengo a denunciar violencia política. En ese momento la mirada del policía o de la mujer policía es como que, ¿y eso qué es? ¿Y a dónde va? Y desde ahí y debe de iniciar la capacitación. Es que es violencia política. O sea, una queja, ¿no? O sea, no hay capacitación desde nuestras policías que atienden. Es el primer contacto. Entonces también debemos de capacitar ahí. Luego, ya que lograron entrar, luego que platican, luego tratar de ver qué es. Imagínense, ya pasaron 3 o 4 personas. Entonces, eso hay que minimizarlo. Por eso al interior de cada institución se tiene que conversar sobre qué es lo que tenemos que hacer y cómo reaccionar. Tampoco es, las mujeres deben de ser tratadas con autonomía.
con respeto y con un trato adecuado. No hay que dar tampoco falsas esperanzas, sino simplemente yo te escucho, yo te puedo orientar y toma una decisión de qué es lo que quieres que siga, ¿no? Los procedimientos tienen que ser oficiosos, por eso es importante dar las vistas adecuadas, no solo a las salas especializadas o al tribunal estatal, sino también a la fiscalía. ¿Para qué? Para que la justicia pueda iniciar este camino de la comprobación de los delitos electorales. Hay que firmar convenios y firmar convenios que nos ayuden a hacer mejor el trabajo, no que nos lo obstaculicen, porque ahorita estamos nosotras, pero después esto se tiene que institucionalizar y los convenios no solo van para los soples, sino también para los partidos políticos. Imagínense que llegue una mujer violentada, ¿qué va a suceder? ¿No? Cuando ella necesite apoyo psicológico si no tiene un convenio su partido político con instituciones, organizaciones que brinden esta atención. Siempre podemos firmar convenios y creo que son de las mejores formas que podemos hacer. A ver, vamos a hablar de las alianzas y del litigio estratégico. Somos las mujeres importantes y poderosas y podemos tener el cuidado cuando otras mujeres cuidan de nosotras. Hay un número importante de organizaciones que tienen abogadas, que tienen personas que atienden estos fenómenos, porque no es fácil salir de un tema de violencia política. Quiero yo también señalar que hay que terminar con la idea gradualista de los derechos de las mujeres. Esta idea de que espérense 5 años para la próxima elección. Espérense, ahorita acciones afirmativas solo para discapacidad y juventudes. Dejemos a los demás fuera. Estas visiones gradualistas, porque ahorita no, pensémoslas de nuevo. ¿Qué es lo que te impide no hacerlas? Eso hay que preguntarse. ¿Son representativas? ¿No son representativas? Son medidas. Un día van a acabar, no se van a perpetuar, porque vamos a avanzar de manera gradual, y eso es el camino que han llevado las acciones afirmativas indígenas. ¿Hay mucha simulación? Sí lo hay, también estamos trabajando en ese modelo para evitar la simulación, pero tenemos que ir juntas, y la verdad es que lo primero es terminar con la idea de que las mujeres esperen. ¿Cuánto más quieren que esperemos? Ya esperamos 20 siglos y además no vamos a lograr la igualdad si no hacemos algo. Y de verdad, estamos hablando de la vida de mujeres y de niñas que hoy son jóvenes, ¿no? Hay que construir expedientes con una visión pro persona y no limitativa. La persona son los más importantes, los derechos de las mujeres. También quiero yo invitar a dar un giro a la 13.3. No puede haber personas violentadoras simplemente porque mienten a la autoridad. ¿Por qué va a haber una mujer o un hombre violentador siendo candidato o candidato? Pónganse a pensar. Y la única causal que debería de hacer es si nos mienten a la autoridad. Pero les pedimos una sentencia firme. ¿Saben ustedes que con el nuevo sistema de justicia penal están saliendo las personas que son perpetradoras de violencia política sin sentencia firme? Porque pactan y no llega a la ley. Entonces sabemos quiénes son los perpetradores de violencia política, sobre todo en el ámbito local, porque hoy ocupan un cargo. Y la mujer violentadora sigue su calidad de víctima. Y esas son las más grandes injusticias que dejamos pasar las autoridades electorales en el ámbito de cada competencia. Hay que dejar de culpar a las mujeres porque no denuncian. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Imagínense cómo van a denunciar si no estamos creando estas condiciones favorables. Lo que hay que impulsar son esquemas de seguridad para ellas donde puedan denunciar de manera libre. Nos dice la FICEL, cuando denuncian, luego ya no nos quieren recibir porque están interesadas más en la campaña. Quiero yo decirles que todas las capacitaciones que hacemos para candidatas se quedan en un nivel importante vacías porque prefieren dedicarse a la campaña que a capacitarse. Y esto habla de una no interiorización de lo importante que es el derecho a la capacitación. Salir a buscar el voto sin estar capacitadas, hay que pensar los costos y los beneficios. Hay que capacitarse antes, también es cierto, pero ¿por qué no podemos compaginar? ¿No? Eso también hay que reflexionarla. Tenemos derecho a la capacitación y el derecho a la capacitación es estar aquí en este momentito atentas
y desarrollarlo en todos los momentos. Y fíjense que las mujeres, por un lado, se quejan de que no hay capacitación y por el otro no se está atendiendo de la mejor manera. Y eso también hay que interiorizarlo en cada una de nosotras, porque cada vez que se lanza una capacitación y la dejamos vacía o dejamos a la persona oradora ahí, con la pantalla negra, imagínense que le están quitando el derecho a otra persona de capacitarse. De ese nivel tan importante es, Naciones Unidas está casi llamando y aclamando porque en COVID se tengan espacios para la capacitación. Es muy importante también hablar de la preparación de las mujeres. Las mujeres siempre queremos estar lo más preparadas posibles, ¿no? Y esto pues no es posible porque sinceramente los hombres no se preparan tanto, no solo que no tienen los techos de cristal y no tienen los techos de cemento. Entonces, por último y para concluir, la Daliana, no sé cómo voy de tiempo, si me apoyas. ¿Cuánto tiempito me falta? O ya me pasé mucho. ¿Y cuánto me falta? Ah, súper, para ya concluir. Por último, quiero hablarles de que la política es un espacio para las mujeres. ¿Y qué es lo que provoca el patriarcado? Ahora que esta palabra patriarcado se ha entendido con tantas aristas, ¿no? Siempre vale la pena leer el diccionario y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de patriarcado, porque las ideas y los medios de comunicación pueden dar una imagen de algo que no es. Y el patriarcado hace referencia a una estructura de organización y dominación del sexo y género en el que prevalece la autoridad y el poder de los hombres, lo masculino. Y no es contra los hombres, sino es contra ese sistema, porque verdaderamente hay hombres que son muy demócratas y hay hombres que dicen, ay, es que es un peso terrible el ser hombre en el patriarcado. Tampoco pueden expresarse. Ellos, los hombres, no van a perder espacios ni poder cuando lo pueden compartir. Eso es también algo que hay que comprender en política. Déjenme decirles que donde la democracia es más avanzada, que son los países escandinavos, cuando los hombres se han apartado de política, ha habido menos muertes por infartos, han disfrutado mejor a sus familias, han hecho mejor el trabajo dedicado a la política porque lo que se han dedicado es a servir más que a servirse y también han mantenido sus niveles de vida. Entonces los hombres en México se tienen que convencer que la participación de todas y de todes no solo es natural, sino que va a ayudar a que tengan mejores vidas en lugar de estar como no lo quiero perder, es un espacio que yo voy a perder, es un espacio en el cual puedes ganar más influencia, es en el cual puedes ganar más legitimidad y cambiar esa imagen es urgente. ¿Cuáles son los obstáculos de este patriarcado? Y la más importante es la ignorancia, fíjense, las personas desconocemos muchísimas cosas, muchísimas. Cuando dicen, es que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Ahora se tergiversa, pero es la declaración más grande de humildad que hay. No hay persona que lo sepa todo, ni deben por qué saberlo todo. Para eso hay asesoras, para eso hay cursos, para eso hay muchas personas que estamos al servicio. Pero cuando el patriarcado se expresa en términos de ignorancia, tiene una connotación que está no solo es falsa, sino que está llena de odio, está llena de rencor, está llena de elementos que lo que fomentan es una discriminación y segregación del otro, de la otra persona. Entonces, la historia de las mujeres tiene que contarse como tal. Decir, la primera mujer que pudo estudiar en la UNAM Medicina, la primera mujer que
que llegó a ser jueza, la primera mujer que fue magistrada, la primera mujer que fue militante, la primera mujer que dirigió un partido, que fue de comité de base. Reconocer la historia de esas mujeres en comunidad revierte esta visión de que las mujeres no hemos existido. Hemos existido, pero en un nivel de segregación y sobre todo de subordinación. Hay que combatir la despolitización. Las mujeres debemos estar en política como debemos estar en las artes, en la educación, en lo que nos dé la gana, como a los hombres les da la gana, ¿no? Y debe de decirse así, que las mujeres tengan aspiraciones políticas. Enhorabuena cuando dicen, es que yo quiero ser presidenta de este país, es como que la voltean a ver raro. Yo quiero decirles que cuando hacen esta pregunta en el mundo, las niñas estadounidenses quieren ser presidentas de su país, las niñas mexicanas no. Y eso es algo que tiene que ver con las oportunidades. Y dicen, ¿por qué quieres ser presidente? Dicen las niñas estadounidenses, para ayudar. Y las niñas mexicanas que quieren ser, no, nada, si puedo estudiar, ¿no? Lo cual lleva muchísimo miedo detrás. Y detrás de cada niña mexicana hay una madre, una hija, una prima, una esposa, una amiga, alguien que puede no llegar a su casa hoy. Y eso es terrible. Cada día en este país nos arrebatan 11 mujeres. 11 mujeres que no sabemos dónde están asesinadas o desaparecidas. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? ¿Hasta cuándo nos vamos a inmutar? De verdad, cualquier momento puede ser alguien de nuestro círculo cercano. Entonces, eso es lo indignante y por eso es que las mujeres queremos que se combatan los roles tradicionales, que no haya subordinación, que no haya discriminación. Fíjense ustedes hasta que nos reconozcan, que nos hablen con lenguaje incluyente, que no... hemos estado en conferencias, somos puras mujeres y dicen muy buenos días a todos. Y yo se les digo, ay, dime qué hombre hay, ¿no? No importa, yo hablo así. Digo, bueno, ¿no? Puedes decir personas, ¿no? Pero es algo mental, es algo de no quiero cambiar y eso lo único que hace es mostrar signos discriminatorios en la cual la función electoral no están permitidos. En la función electoral debemos de ser incluyentes, debemos respetar los derechos humanos. También quiero alertar sobre el buen trato falso. Esa es otra de las prácticas muy dañinas, ¿no? Cada vez que una funcionaria se acerca con otro compañero, comienza la intimidación. ¿Cómo está, compañera? Qué gusto verla, para que a todos nos digan que no. Pero nos tratan muy bien. ¡Ay, qué guapa se ve hoy! ¿No? Pero no, nos van a escuchar. Y el buen trato falso, pues es grosero, y es violento porque está invisibilizando la propia demanda. Quiero yo decirles que el machismo y el hembrismo no son lo mismo. Son conductas que están llenas de odio, prejuicio, prepotencia y agresividad. Entonces, ya para concluir, quiero yo decir que sí, también entre las mujeres tenemos enfrentamientos, hay techos de cristal, techos de cemento, suelos pegajosos, las mujeres que castigan a Medusa porque es el pacto de las mujeres con el patriarcado. Rompamos el pacto, tengamos comportamientos incluyentes, verdaderamente nunca es tarde. No importa que si ayer o si hace 5 minutos de esta conferencia tuvimos un comportamiento discriminatorio, cambiémoslo. Nunca es tarde. Al rato pueden ser nuestras hijas, nuestras vecinas, y la violencia no se va a detener ahí. Nos han asesinado, nos han tirado, nos han aventado, han hecho de las mujeres lo que han querido los hombres, y es momento de que las mujeres vivan en igualdad. Y para eso sí, ser revolucionario es simplemente decir, no voy a violentar mujeres y voy a hacerlo de manera distinta. Verdaderamente los hombres no perderán el lugar de la sociedad, porque esta sociedad somos todas, todos y todas. Simplemente que la competencia se tiene que orientar hacia otros esquemas. Entonces, agradezco muchísimo la atención y estoy aquí atenta a sus preguntas.
Si bien hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres mexicanas, también lo es que su aterrizaje sustantivo todavía tiene mucho camino por recorrer. Quiero agradecer, antes de pasar a las conclusiones que nuestra consejera Mariela Magaña Sandoval nos realizará respecto a esta ponencia, agradecer la presencia importante del maestro Jorge Montaño Ventura, quien es titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de Tabasco. Muchas gracias, maestro Montaño. De igual manera, al licenciado Félix Robel Herrera Antonio, director general de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos y Migración de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. De igual manera, tenemos al maestro Noé Rodríguez Cervantes, quien es vicefiscal de Delitos Electorales en contra del ambiente en el estado de Yucatán. Muchísimas gracias, maestro. De igual manera, el dirigente Dagoberto Lara, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. De igual manera, contamos con la presencia de la representante ante el Consejo, Yadira Pantoja, así como también a la licenciada María de los Ángeles Frías Sánchez, presidenta de la Asociación de Abogados de Tabasco, y María de los Ángeles Ligonio, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Abogadas de Tabasco. De igual manera, se contaba presente la presidenta de la Asociación 25 Días Naranja, la licenciada Claudia Lugó. Y bueno, acto seguido voy a proceder, si me lo permite la consejera Mariela Magaña Sandoval, dar lectura a su síntesis curricular. Es socióloga por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con 2 diplomados, uno en políticas públicas en materia cultural y otro en gestión de proyectos sociales, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, se integró a diversos cursos impartidos por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obteniendo el diploma en Derecho Electoral por la misma institución. También participó en el programa de formación y capacitación de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en cursos dedicados al análisis del sistema electoral mexicano, partidos políticos, fases del proceso electoral y actualizaciones en materia de medios de impugnación y violencia política contra las mujeres. Se ha desempeñado en el ámbito de la consultoría con énfasis en comunicación política y planeación estratégica, diseño y conducción de grupos focales, estudios y diagnósticos sociodemográficos, económicos y políticos. Fungió como directora de discurso ideario político en la Coordinación Técnica de Apoyo a Gabinetes de Gobierno del Estado de Tabasco, Poder Ejecutivo 2021 al 2006. En el ámbito municipal, ha coordinado la integración de planes de desarrollos, informes de gobierno y evaluación de programas sociales. Fue consejera electoral distrital para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Fue designada como consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco el 30 de septiembre del 2020. También fungió como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y actualmente preside la Comisión de Organización Electoral de Educación Cívica. Mi estimada consejera tiene el uso de la voz para las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Adaliana, la titular de nuestra unidad técnica de igualdad de género y no discriminación. Gracias por la lectura de esa síntesis curricular. Coincido con nuestra invitada Flor Sujei, que es importante que las mujeres también demos a conocer nuestra trayectoria profesional, nuestra preparación académica, la experiencia que tenemos en distintos ámbitos, ya sea en el servicio público o en la iniciativa privada, porque es un esfuerzo muy importante que venimos realizando para destacar también en distintos ámbitos, y en el caso de nosotras que somos funcionarias electorales en el ámbito público, con una experiencia que nos respalda ya de varios años, ¿no? Y no es solamente con una experiencia profesional, sino también con una experiencia muy vívida, muy impregnada en nuestra piel de lo que significa avanzar en el ámbito público siendo mujer. Solamente porque somos mujeres nos cuesta más trabajo. Sin embargo, aquí estamos
y creo que es muy importante que nos reunamos precisamente las mujeres, que nos reunamos con nuestros compañeros varones para hablar de estos temas que son tan importantes, especialmente pues este tema con este objetivo que tuvimos hoy con SUGEI de visibilizar, informar y difundir los mecanismos que existen para erradicar la violencia política en razón de género contra las mujeres. Y bueno, ya lo dijo, hemos estado invisibilizadas por siglos y apenas ahora empezamos a hacer visible nuestra presencia tanto en los ámbitos públicos como también en las esferas de las inversiones privadas. Y creo que es muy importante que nosotros destaquemos eso y que hagamos ver cada día, como nos explicó aquí de manera tan gráfica con estas fotografías, cómo a pesar de que hablamos constantemente de estos temas y de que ya hemos logrado verdaderamente avances importantes, aún si vemos con detenimiento, nos falta muchísimo. Esos gabinetes integrados por la mayoría de hombres, esas jefaturas de Estado a nivel internacional, estados en el mundo cuyos jefes de Estado, cuyos jefes de gobierno son hombres y muy pocas mujeres, y cómo el papel que las mujeres realizan siendo compañeras de estos jefes de Estado a veces es minimizado. Como que no tiene la mayor importancia. Son las primeras damas, no importa, ¿no? Aunque estas mujeres estén realizando también un trabajo muy importante que mereciera ser visibilizado a la misma altura que el trabajo que están realizando sus compañeros varones. Bien, pues creo que en esta materia de violencia política, lo he dicho en otros foros, a las mujeres mexicanas nos deben muchísimo. Una de las primeras violencias que nosotras hemos vivido es justamente el hecho de que no nos permitían votar, como miles de mujeres en el mundo, millones de mujeres en el mundo. Yo creo que es la violencia política primigenia en contra de las mujeres, el hecho de negarnos la posibilidad de participar en las decisiones, no solamente siendo gobernantes, sino también en la posibilidad de elegir quiénes son nuestros gobernantes, hombres o mujeres. Desde ahí tuvimos ya en México una primera violencia primigenia, digamos, que no se vino a solventar sino hasta hace muy poco. Fuimos excluidas, por ejemplo, nosotras no nos invitaron al constituyente de 1917, fuimos excluidas de ahí, y a lo largo de todo el siglo pasado no formamos parte de las decisiones para la construcción de políticas públicas. Se le pedía a los partidos políticos, por ejemplo, casi como una súplica: por favorcito, incluyan a una o dos mujeres, ¿no?, en sus candidaturas, y era solamente una sugerencia. No había en nuestra ley, en nuestras leyes electorales, algo que vinculara a esa obligación a los partidos políticos, ni que hubieran sanciones. Tuvieron que pasar muchas décadas para que por fin las mujeres mexicanas pudiéramos tener estos derechos al voto, y luego también el derecho a participar como candidatas, pero un derecho real, palpable, tangible, no nada más el que se escribe, no nada más el que se dice en los discursos, sino el que es sustantivo, el que es real, concreto. Y bueno, ¿cuántos años pasaron para que pudiéramos tener hasta ahora 6 gobernadoras al mismo tiempo? Porque tuvimos muy poquitas gobernadoras. Y, por ejemplo, la primera gobernadora que hubo en la historia de nuestro país fue víctima de violencia. Todos sabemos esa parte de la historia, cómo aparecían cuando ella fue electa gobernadora, estatuas, monumentos en vestidos y
con cosas que hacían burla a la mujer, con referencias a que era imposible que una mujer pudiera tener la capacidad para gobernar. Y así han habido diferentes ejemplos que aún en la actualidad los seguimos teniendo. Por eso a mí me parece que una cuestión muy importante a resaltar en esta magnífica conferencia, en este magnífico taller que nos ha dado la maestra Sujei, nuestra compañera, es ese llamado a los partidos políticos. Si bien es cierto, ya se ha ido avanzando, tenemos estos lineamientos que emitió el INE, donde ya se vincula a los partidos políticos para que hagan cambios a su interior y puedan las mujeres tener muchos espacios de participación, muchos más espacios de participación y sobre todo espacios donde se les respete, donde no se les violente, aún no se ha conseguido por completo. Nosotros aquí en el Instituto Electoral tuvimos durante el proceso pasado una experiencia que nos ha servido muchísimo para detectar áreas en las que aún tenemos que seguir trabajando y justamente tiene que ver con los partidos políticos. Con todo respeto, me parece que es importante que lo mencionemos, que al interior de los partidos, tanto los hombres, pero también las mujeres, se den cuenta de que nos falta mucho, mucho por hacer. Tuvimos nosotros muchas demandas, varias demandas de violencia política, pero también tuvimos el acercamiento de varias candidatas que venían y nos decían, es que a mí no me dan recursos. Incluso me han dicho que es que el INE, que es que ustedes no han dado recursos a los partidos políticos, que no les han dado sus recursos y por eso no nos pueden dar. Pero salíamos a la calle y veíamos las calles tapizadas con los rostros de los compañeros varones, candidatos, que ellos sí tenían dinero para sus pancartas, para sus carteles. Tuvimos también algunas candidatas que se acercaron a nosotras y nos decían, es que no me llaman para las giras, o es que sí me llamaron para la gira, pero fíjese que cuando yo quería hablar, todos mis compañeros se paraban y se iban. O sea, estas son violencias muy fuertes en contra de las mujeres. Son prácticas que aún persisten, que para cumplir con una cuota, para cumplir con la paridad, vamos a registrar cierto número de mujeres como candidatas, pero en los hechos les retiran el apoyo de la estructura partidista, les retiran el apoyo de los recursos que ya tienen y que ya están ejerciendo sus propios partidos. Creo que es muy importante que al interior de los partidos se hagan estas reflexiones, porque no se trata de atacar, se trata de que entre todos vayamos encontrando esas áreas de oportunidad. Se trata justamente de ser empáticos, como aquí lo decía Flor Sujei, y no importa si hace 5 minutos tuve una actitud discriminatoria o violenta contra una compañera, pero si hoy estoy recibiendo una información, si hoy estoy consciente de que todo eso se tiene que transformar, y no solamente para el bien de las mujeres, sino para el bien de toda nuestra sociedad, entonces vayamos haciendo esos análisis y vayamos interiorizando estos cambios necesarios que debemos hacer, tanto hombres como mujeres. A las mujeres nos toca también hacer ese análisis y entender, por ejemplo, este llamado a las mujeres que militan en los partidos, que más allá de la disciplina partidista, debería de estar este empeño como mujeres de mejorar esa estructura, esa forma de organización al interior de nuestros partidos, porque es necesario que las mujeres también participemos, que las mujeres también participen en todas estas actividades. Para nuestra sociedad, yo siempre lo he dicho, un desperdicio que mujeres sumamente preparadas, mujeres sumamente capacitadas, se les niegue la oportunidad de participar por estos estereotipos, por estas tradiciones que ya deberíamos ir dejando de una buena vez para dar paso a
un crecimiento democrático de nuestra sociedad. También me parece que es importante resaltar en la exposición que hizo Sujei, esto que nos dijo que es muy importante y debemos de tenerlo siempre. Yo me quedo con esos datos, que es realmente alarmante y que nos debe motivar justamente a la acción, a la reflexión y a la acción. De que la igualdad entre las mujeres y los hombres no se logrará en 2 siglos, que llegaremos al 2021 y si no hacemos esos cambios revolucionarios que se necesitan, seguiremos igual. Creo que esto no debe ser y que a pesar de los avances que ya tenemos, por ejemplo, en materia de paridad, si no hacemos también esos cambios revolucionarios, llegaremos más allá de la mitad de este siglo y seguiremos en las mismas circunstancias. A mí me parece muy, muy significativo y un punto que debemos reflexionar, por ejemplo, la reforma en materia de violencia política que fue aprobada en abril del año pasado, tuvieron que darse, creo que más de 40 iniciativas en el Senado para que esta ley pudiera aprobarse. Fue un trabajo muy intenso que realizaron senadoras, diputadas, pero también muy importante, colectivas de mujeres feministas, colectivas organizadas de mujeres de la sociedad civil que venían empujando estos proyectos. Pero fíjense ustedes, si tuvieron que pasar 40 iniciativas, ¿cuánta tinta corrió? ¿Cuánto cabildeo? ¿Cuánta discusión? Y todo esto se debía justamente a la resistencia de que se reconociera la existencia de la violencia política en contra de las mujeres y a que se tipificara como un delito. Es un gran avance, es un instrumento jurídico que está a disposición de todas las mujeres y a mí me gustaría unirme a Sujei en hacer este llamado a que las mujeres denuncien, a que usemos estos instrumentos jurídicos que tenemos a nuestra disposición y que busquemos las formas adecuadas, los canales adecuados como los que aquí nos estuvo mencionando Flor Sujei, para que esas demandas sean efectivas. Y desde luego el compromiso de las instituciones, independientemente de que una mujer venga y ponga una queja, una demanda, una denuncia por violencia política en la instancia que no es la que corresponde, creo que la obligación primaria, la obligación primigenia de esa institución es dar vista a el lugar que corresponda para agilizar lo más que se pueda la solventación de esa demanda y sobre todo, como lo decía, la capacitación, la empatía, el ponerte en el lugar de la otra persona, independientemente si soy hombre o soy mujer, de entender cómo la violencia en contra de las mujeres ha sido un lastre tan pesado que ha venido lastimando no solamente la integridad y de las mujeres, sino también es un lastre para nuestra sociedad. Creo que ella aquí nos dejó elementos muy importantes que ya los hemos repasado en anteriores ocasiones, pero nunca, nunca, nunca está de más volverlo a hacer porque esto es un tema novedoso y cada vez más mujeres tienen que enterarse de cómo es que se dan estas características de la violencia, contra quién se ejerce, que se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer y nos afecta de manera desproporcionada y nos afecta de manera desproporcionada porque en este sistema patriarcal en el que aún estamos viviendo, en el que nos relacionamos, existen todos estos estereotipos que nos limitan, que nos etiquetan a las mujeres para que nos hacen sentir que no pertenecemos, digamos, al ambiente público para ejercer, por ejemplo, como políticas, como funcionarias. Entonces, así es como se daña a las mujeres.
nosotros tuvimos experiencias aquí en el instituto de cómo se intentaba denigrar la imagen pública de una candidata y se hace con comentarios, con expresiones que lastiman nada más a una mujer por ese doble rasero que existe en nuestra sociedad para catalogar a hombres y mujeres. Entonces, es muy importante que tengamos bien claro todo esto y que también tengamos una visión amplia, una perspectiva amplia, como lo dijo Sujei, de que no solamente estas 22 conductas que tenemos, tanto en las leyes federales como en las leyes estatales que constituyen violencia política, las tomemos de una forma limitativa. Creo que estos son más bien orientativos y hay muchas formas en las que se puede violentar a las mujeres, no nada más en el ámbito de la competencia electoral, también en el ámbito del ejercicio de la función pública, ya sea, por ejemplo, nosotras como funcionarias electorales, pero también las mujeres electas y también las mujeres que son designadas en cargos en gabinetes. Es muy importante que tengamos presente esto porque también en esos espacios se comete y se puede cometer la violencia política en contra de las mujeres. Creo que es un proceso muy importante de capacitación y concuerdo con Flor Sujei en eso. Es un proceso muy importante de capacitación que las mujeres tenemos que seguir y aprovechar todos esos espacios. Han habido celebro, por ejemplo, cuando los partidos dan estas capacitaciones a las mujeres sobre estos temas, pero creo que tenemos que aprovechar todas las plataformas, todos los espacios donde se dan estas capacitaciones para que sigamos aprendiendo y podamos estar en posibilidad de defender nuestros derechos. Otra experiencia que tuvimos nosotros justamente en el Instituto Electoral fue cuando se integró la red de comunicación de candidatas. Hicimos 5 encuentros estatales con candidatas y justamente una de las mayores preocupaciones era cómo compaginar estos tiempos para darles estas capacitaciones a ellas y que no interfiriera con sus campañas, porque obviamente su preocupación era ir a hacer la campaña. Pero no, yo no me había detenido, por ejemplo, en esto, y qué bueno que vino Sujei a compartir sus luces con nosotros, que sí es cierto, es importante para las candidatas ir a caminar, ir a los eventos, ir a las campañas, pero también es importante capacitarse. ¿Cómo pueden saber si están siendo víctimas de violencia si no asisten a la capacitación donde se les va a explicar qué es? Porque esto es muy novedoso. Como les decía, apenas fue el año pasado que se aprobó la gran reforma en materia de violencia política y apenas en este proceso electoral se aplicó por primera vez. Fue un gran reto para todas las instituciones electorales y precisamente por eso es también que nos encontramos con muchas candidatas que sabían que estaban ejerciendo violencia en contra de ellas. Al interior de sus propios partidos igual hay este desconocimiento que tenemos que ir eliminando para que así todos estemos conscientes de lo que podemos hacer para eliminar la violencia política en contra de las mujeres, que debe ser nuestro objetivo fundamental. Yo no quiero extenderme más porque Sujei realmente fue magistral en este taller, solamente resaltar esas cosas que a mí me parecieron muy importantes, que creo que debemos de tener en cuenta y que es justamente que esto es una obligación de todas y de todos, es una responsabilidad de toda la sociedad, de todos los que integramos, no nada más las instituciones electorales, todas las instituciones que conforman el andamiaje del Estado mexicano, todas las agrupaciones de la sociedad civil, todas las instituciones educativas y cada uno de nosotras y nosotros que formamos parte de nuestra sociedad tenemos una responsabilidad en esta materia y debemos estar muy atentos, atender al contexto y qué bueno que mencionó también Sujei este tema tan doloroso de las mujeres asesinadas y desaparecidas
en nuestro país diariamente. Hace unos días tuvimos nuestra sesión ordinaria del mes de noviembre, y ahí cada uno de los consejeros que integramos el Consejo Estatal del Instituto tuvimos la oportunidad de dirigir un mensaje justamente para llamar la atención sobre este tema de la violencia en contra de las mujeres, de las adolescentes y las niñas. Y a mí me pareció muy importante destacar justamente este contexto de violencia alrededor de las mujeres, porque aquí estuvimos hablando específicamente de la violencia política, pero hay muchas formas de violencia, y la mayor violencia que se está ejerciendo desafortunadamente en nuestro país es esta violencia feminicida, que es la más terrible de las violencias en contra de las mujeres, la que resume, diría yo, todas las violencias de la manera más atroz, que acaba con la vida de una mujer, pero no solamente con su vida, acaba con la vida emocional, psicológica de sus hijos, de su familia. Es un daño, se han hecho estudios como varias generaciones adelante siguen sufriendo el daño cuando una mujer es víctima de feminicidio. Y todas estas violencias que padecen las mujeres tienen un impacto no nada más en emocional, no nada más en la psique, no nada más en el ámbito social, también tiene impactos en el ámbito económico de los países. Se pierde mucho, muchísimo en el desarrollo cuando las mujeres son lastimadas, vulneradas, violentadas de la manera como desafortunadamente aún sucede en nuestro país. Es lamentable decirlo, pero nuestro país, México, es un lugar donde es un peligro ser mujer, donde es un riesgo ser mujer. Me parece a mí importante cerrar esta oportunidad que me dio la organizadora de este evento, nuestra titular de la unidad de género, Daliana, haciendo una invitación para que todos sigamos compartiendo estos temas, para que, así como dijo Sujei, que va a dejar a disposición de nosotros su presentación, pues la solicitemos. Yo creo que Dali estará en la mejor disposición de compartirla con todos los que la pidan, para que sigamos estudiando de estos temas, que sepamos que, por ejemplo, en la página de nuestro instituto hay un lugar de la red de candidatas donde hay información sobre cómo poner una denuncia en materia de violencia política en razón de género. Decirles también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, que en la unidad de género, aquí en nuestro instituto, es el área de contacto donde pueden llegar, y Dali personalmente las puede atender, y van a ser conducidas a la unidad, a la coordinación de lo contencioso electoral, para que puedan ser atendidas como debe ser, que también nosotros en cualquier área del instituto estamos en la disponibilidad de recibir esas denuncias, y que también tenemos el mandato legal de en 24 horas comunicarlo a la Secretaría Ejecutiva para que se inicie el proceso. Y nosotros también estamos en la mejor disposición de colaborar en todos estos casos, no solamente porque lo mandata la ley, sino porque en nuestro instituto nosotros estamos convencidos de que es una labor prioritaria que tenemos que desempeñar, porque como institución democrática estamos cada uno de nosotros convencidos de que mientras siga dándose este lastre de la violencia en contra de las mujeres, no podremos llamarnos un país verdaderamente democrático. Le agradezco mucho nuevamente a Dali, un abrazo por esta oportunidad. Saludo a nuestra presidenta, la consejera Roselvi Domínguez Arévalo, y desde luego a todos mis compañeros que nos acompañaron aquí, a las personalidades que están presentes. Veo muchas caras conocidas, no los saludo a todos porque ya lo han hecho. Les agradezco de verdad que nos acompañen en el instituto en estos eventos que organizamos, y desde luego mi agradecimiento, mi reconocimiento y felicitación a la maestra Flor Sujei por venir a compartir sus luces con nosotros, por venir a darnos estas orientaciones, por darnos tips que son muy importantes, y sobre todo
por ese entusiasmo, por ese convencimiento, por esa empatía que ya lo vimos al final. Es algo que ella realmente tiene por dentro, lo demuestra y se deja ver. Un abrazo, Sujei, como dije al principio, muy cálido desde nuestro cálido estado, y muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, mi estimada consejera María Elvia Magaña. Sin duda alguna, sigue formando parte integrante de la Comisión de Igualdad de Género. Excelentes conclusiones. Sabemos del compromiso de sensibilizar y dar difusión tan importante de todas estas acciones que se ha implementado a favor de las mujeres tabasqueñas. Y pues bueno, antes que nada, quiero agradecer también la presencia de manera virtual de Elizabeth Nava Gutiérrez, Wendy Mendoza Zamudio, Juan Zamudio Ramírez, quienes son vocales ejecutivos del Distrito 1, 2 y 5, en representación del licenciado Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Tabasco. De igual manera, quiero agradecer la presencia de la directora ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica del IEPCT Tabasco, la maestra Blanca Eni Moreno Roa. De igual manera, agradezco la presencia de la maestra Aide Yolanda Ascenso Calcaño, encargada de la coordinación del contencioso electoral del IEPCT Tabasco, así como del maestro Luis Fernando García Carrera, coordinador de recursos humanos del IEPC Tabasco, de la licenciada Chanis Isabel Santiago Gil, coordinadora de actas y acuerdos y captura, y del maestro Carlos Eduardo León Mayo, director jurídico del IEPCT Tabasco. Bueno, si me lo permite la ponente, tenemos una pregunta por vía chat Zoom, y si me lo permite, maestra Flor, daré lectura. ¿Dónde se pueden capacitar a los hombres en esta participación progresista y cuál es su base teórica de formación? Maestra Sujei, adelante. Claro, muchísimas gracias, Daliana. Quiero agradecer, antes de pasar a la respuesta, los comentarios de la consejera María Elvia Magaña. Realmente, cuando hablamos de discriminación, de violencia, y lo podemos ver, ¿no? Y magnificar, es estratosférico, llama a la acción. Y creo que cada una y cada uno de nosotros y cada una de las personas que estamos aquí, en nuestro espacio podemos hacer muchísimo por cambiar y lograr que las mujeres accedan a la ciudadanía plena y que también accedan las personas que están en alguna situación de discriminación, o sea, algún grupo subrepresentado en materia de representación política. Le agradezco muchísimo los comentarios. Cuando las personas nos construimos como demócratas, es demócrata 1, 24 horas. Y eso tiene que ver con cómo presentamos nuestros argumentos, cómo escuchamos, cómo debatimos, cómo disentimos, cómo no estamos de acuerdo, porque cuando no estamos de acuerdo, deberían de ver cuando no estoy de acuerdo, a cómo llamo a la razón. Acepto cuando se pierde. Hay que perder a veces batallas. Hay batallas que decidimos no dar y hay batallas que también ya ganamos y el patriarcado ya cayó, solo que nos ha dado cuenta. Y nosotras cada vez las feministas, como ahora nos dicen, ahora más cuando hay manifestación, ahí vienen las feministas y es como si fuésemos algo, un grupo de choque. No, hay un grupo de choque, pero las feministas somos las mujeres que estamos a favor de los derechos, del respeto, de la representación, con sororidad. Reconocemos las trayectorias de nuestras compañeras, también la trayectoria de nuestros compañeros en este camino, que respetamos las identidades, que respetamos la comunidad trans, que respetamos las discriminaciones, en el sentido de que hay personas que tienen que pasar por quitarse los velos y ponerse los lentes de género. Es un proceso, yo por eso les invito, porque la vida se vive mejor cuando somos personas igualitarias. Ahora, voy a tratar de responder esta pregunta. Fíjense que hay una nueva corriente que es la de las masculinidades o las nuevas masculinidades.
cuando hablamos de las nuevas masculinidades es reflexionar que el colectivo de los hombres, porque también son un colectivo, a veces se piensa que los hombres son el terror de la historia. No, el colectivo de los hombres también han vivido a lo largo de la historia exigencias en las cuales se les ha delimitado sus derechos. No como los de las mujeres, pero se les ha delimitado. Las cargas que tienen los hombres por ser los sostenes de la familia, por no llorar, por si abrazan o si quieren a los hijos, los están mal educando si son hombres, ¿no? O a veces con las hijas muestran espacios y momentos de ternura que están a veces hasta mal vistos, ¿no? Hace no mucho a mi generación los papás no nos cambiaron los pañales, ¿no? Y ahora ya los hombres lo hacen. ¿No? Era la madre la que se encargaba de los biberones y los hombres como que no, o eran padres ausentes. La violencia, sobre todo en COVID, pues destacó que aquellas personas violentadoras estaban 24 horas, 7 adentro de la casa, ¿no? Torturando y maltratando a las esposas y a las hijas y a las abuelas, porque en este país se vive con abuelos y abuelas. Entonces, el colectivo de los hombres ha descubierto que quiere deconstruirse y que quiere apoyar las libertades y que también no le gusta a las personas demócratas pasar sobre otras. Eso es algo que ha descubierto las nuevas masculinidades. El Instituto Nacional Electoral ha realizado diversos cursos. Yo les invito, nada más le ponen nuevas masculinidades en YouTube, en INETV, y van a salir nuestros eventos que tuvimos. Uno fue con una organización que se llama De Machos a Hombres, que les invito a seguir por Instagram. En las redes nos podemos educar muchísimo. Ahorita traté de contar cerca de, no sé, como 50 grupos de nuevas masculinidades. Quiero yo decirles que los grupos españoles, los argentinos, los venezolanos y los europeos son los más avanzados en este tema. Y hablan de cómo los hombres pues también quieren espacio incluso para estar solos. Hablan también de cómo pueden expresar mejor sus ideas, cómo dejar de ser violentos. Y déjenme, les digo que la violencia es algo que sucede, es un momento en el que se pierde la conciencia, es en el momento en el que uno se siente incapaz, dice voy a reaccionar y la reacción es violenta y la violencia no solo es de los hombres, también es de las mujeres. No sé si les ha pasado en su vida que a veces de tanto coraje ven rojo y que pierden pues ese sentimiento los hombres lo viven más, viven un estado iracundo, lo cual acorta su vida, acorta la estabilidad de su corazón como un órgano que les permite la vida, pero también endurece los comportamientos y sobre todo impacta en la gestión y en el trabajo de la función electoral. Las nuevas masculinidades están previstas también como actividad que pueden realizar los partidos políticos en los PATS, en los programas anuales de trabajo. Inviertan los partidos políticos en capacitar a los hombres, a sus militancias, porque la violencia política, primero son las mujeres para que las identifiquemos y nos defendemos, y lo otro es los hombres para que dejen de ejercerla, porque además las mujeres somos las que tenemos que capacitarnos para defendernos de la violencia que recibimos. También hay que capacitar a los hombres para que dejen de ejercer esa violencia y a las mujeres, porque son comportamientos que siempre se le carga a la víctima, cuando en realidad también debería el hombre dejar de firmar el pacto, ¿no? Hay muchísimos comportamientos como son hasta cierto punto, cuando reciben imágenes ofensivas en numerosos chats de los hombres, es un fenómeno que está siendo analizado, donde se recibe desde burla hasta pornografía, ¿no? Dejen de participar en esos chats, dejen de violentar a las mujeres, sean personas incluyentes y sobre todo prepárense. Yo creo que las redes sociales nos brindan distintos elementos. Yo sigo mucho a De Machos a Hombres, así se llama, De Machos a Hombres en Instagram, y tiene unas infografías
que son muy ilustrativas. También cualquier grupo de nuevas masculinidades, hagamos eventos. Invito también al OPLE a que haga eventos sobre nuevas masculinidades. Son temas que debemos de discutir. De verdad, para que hombres y mujeres dejemos los esquemas patriarcales, rompamos el pacto. Quiero yo también anunciarles que en estos 16 días de activismo, el Instituto Nacional Electoral lanza una infografía por nuestras redes y tenemos previstas infografías que hablan del tema y sobre todo que abordan la sororidad. Imagínense si con violencia combatiéramos la violencia política de género. Debemos de combatirla con una estrategia integral y sobre todo ser muy incisivas y ser muy claras. Hay que nombrar a la violencia política como es violencia política. Cada vez que ignoran a las mujeres, cada vez que en lugar de decirnos licenciadas, doctoras, maestras, nos dicen por nuestro nombre, es violencia. De verdad, les invito a todas las personas a que veamos nuestra manera de expresarnos, a que construyamos lazos sororales, hay que disentir, eso es natural, pero luego hay que ver qué hacemos. No nos vamos a poner de acuerdo, términos medios, y no restrinjan derechos. Ustedes que están en esta labor tan importante como es la función electoral en el estado de Tabasco, tienen muchísimas responsabilidades. Me da muchísimo gusto que está aquí el fiscal electoral en el estado, el licenciado Jorge Montaño, porque es un aliado para nosotras, es un aliado. Investigue, haga sanciones ejemplares, recurran a él, fortalezcanse entre instancias. Esto no es una tarea aislada. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un asunto de todas, de todos y de todes. Todas las personas necesitamos vivir en entornos sin violencia. Es lo que nos merecemos. Ya tenemos muchísima violencia económica, política, social, cultural, que no es violencia en nuestra vida. Por eso hay que salirse de ese esquema y tener y forjarse actitudes demócratas. Y si no, pues tratarlas de construir. Para eso estamos muchísimas personas que podemos apoyarles. Yo les invito a seguir estas conferencias, estos talleres. Verdaderamente felicito el trabajo que está haciendo la doctora Roselby en el OPLE, porque tuve la oportunidad de meterme a la conferencia que se dio la anterior, y creo que estos espacios son oro molido. Y una persona que ha logrado de construirse, que sabe la importancia de la formación de la educación, lo comparte con las demás. Yo quiero decirles que cada vez que uno aprende algo, lo quiere compartir. Eso es cuando uno sabe que va por el buen camino. Y la libertad y la ciudadanía plena de las mujeres es oro molido. Nuestras compañeras que están en los partidos políticos no están solas, rompan el silencio. Hay lineamientos en materia de violencia política que tienen que acatar los partidos. Y además que ya no van a poder decir que no. Y sea ahorita o sea en un año, esto va a mejorar. Nosotros vamos para mejorar. No vamos a dar pasos atrás. Eso ya es algo que ya está también muy claro en las instituciones electorales. Entonces necesitamos acompañarnos, tener estrategias, limar asperezas, construir redes, ser sororales, ser fortalecidos. Los hombres, no es de que tampoco los hombres nos van a dar nuestros entornos sin violencia. Ellos deben de dejar de ser violentos y las mujeres deben dejar de ser violentas. Debemos de construir alianzas estratégicas y hagamos un litigio. Démosle a quien le tenemos que dar, que es el patriarcado. El patriarcado no nos hace mejores personas. El patriarcado limita, el patriarcado nos daña, el patriarcado diferencia. Y las sociedades deben de avanzar para tener cada vez más entornos igualitarios. Yo también quiero invitarles a que se capaciten los mandos superiores. En el Instituto Nacional Electoral en el 2020 capacitamos a los mandos superiores. Y fueron capacitaciones donde tenían que estar, imagínense, ¿no? La Junta General Ejecutiva del INE capacitándose. Y es cambiar la mentalidad. Y hasta nos hacían preguntas que decían, es que discúlpenme, pero no lo estoy entendiendo.
Y las personas que estaban dando la capacitación decían, no, de eso quiero, pregúntenme sus dudas. Y había dudas de qué es violencia y qué no es violencia. ¿Por qué la razón de género es tan importante, no? Y cosas que suponemos que saben las personas. Nadie sabe nada cuando lo que necesitamos es ser esponjas. Yo aprendo constantemente, por eso creo que estos cursos de capacitación en materia de masculinidades, de violencias, de minorías, de la subrepresentación, de qué hablamos cuando hablamos de votar, de qué hablamos cuando hablamos de la vida partidaria, todo eso abona. Por eso me parece fundamental el trabajo que está encabezando la presidenta, porque es oro molido. Muchísimas gracias, querida doctora Roselvi del Campo, Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, porque su trabajo es oro molido para todas las mujeres de este país. Así se comienza. En Tabasco se ha generado una revolución donde esperemos que las mujeres vivan en mejores entornos, y eso nos da muchos alicientes aquí a nivel central, ¿no? Nosotros que estamos en el centro, porque decimos, vean Tabasco qué está sucediendo, vean a Jalisco qué está haciendo, vean a Chihuahua, vean a Chiapas, porque son Guerrero, bueno, son lugares, y además los más activos son los estados del sur, como siempre, ¿no? Creo que el sol salga temprano ayuda mucho al ánimo, y sinceramente nuestro más grande reconocimiento, porque todas las instancias debemos de hacer primero lo que la ley nos manda, debemos de hacer el respeto completo a los derechos humanos, el poner a las mujeres en el centro de nuestro actuar. Pregúntense en lo que hacen diario, ¿dónde están las mujeres? ¿No? Y así es como vamos a poder abatir. Yo sí me pregunto, por eso siempre estoy ideando cosas, y me gusta sobre todo ser una persona que comparte y que llama a la reflexión. Necesitamos hombres y mujeres progresistas, y sobre todo que le digan a la violencia que no. La política, como el deporte, como la cultura, como lo que quieran ser las niñas de este país y los niños de este país, deben poderlo ser en armonía y expresarse y votar. Por eso ahorita que también estamos en nuestra consulta infantil, animen a los niños a votar, ayúdenles a votar por internet, construyamos un mejor país que está en nuestras manos, ahorita que somos funcionarias y funcionarios electorales. Muchísimas gracias, querida Daliana. Muchísimas gracias, mi estimada maestra Flor Sujei, por haber estado con nosotros de Tabasco de manera virtual. Esperemos el año que viene ya sea de forma presencial, que necesitamos esos talleres y esos conversatorios y conferencias para que nos nutran más de conocimiento. Dirán, ay, otra vez violencia política, ay, otra vez violencia política, pero es que es necesario, es muy importante. Y pues bueno, para dar paso, le concede el uso de la voz al maestro Hernán González Sala, que es consejero electoral y presidente de las comisiones permanentes de denuncias y quejas y de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPCT Tabasco, para hacer entrega de los reconocimientos de nuestra ponente y moderadora. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Daliana. Para mí es un verdadero placer, después de esta excelente disertación y también las reflexiones que hizo mi compañera, la consejera María Elvia, atinadas conclusiones, entregar a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco la presente constancia a la maestra Flor Sujei López Gamboa por su destacada participación en el taller denominado Prevención y Mecanismos de Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, efectuado el día 2 de diciembre de 2021, Villahermosa, Tabasco. Firma la consejera presidenta Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo y el secretario, el maestro Armando Antonio Rodríguez Córdoba. Muchas felicidades. También hago entrega de la presente constancia a mi compañera, la consejera María Elvia Magaña Sandoval, por su destacada participación como moderadora en el taller virtual denominado Prevención y Mecanismos de Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, efectuado este mismo día. Muchas felicidades a las dos.
Pues bueno, para cerrar, agradeciendo a cada una de ustedes, las autoridades, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco agradece su participación, y a quienes nos están escuchando y observando en las redes sociales. Y bueno, sin duda alguna, únicamente para recordarles que el día 6 de diciembre a las 12 los esperamos para la próxima conferencia magistral, Estrategias psicoeconómicas para enfrentar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estará con nosotros la maestra Teresa Pérez Vázquez, directora ejecutiva del Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo de la CIPE. Y muchísimas gracias y que pasen una linda tarde.